Bien, les contaré lo que viví en el rancho Sinaí, el cual está muy despoblado y sin ningún servicio público. Un domingo 10 de octubre del año 2010, recuerdo que eran más o menos las 10 de la noche en ese momento, y yo tenía una tienda de abarrotes como negocio. Cuando cerré mi tienda, me puse a contar mi ganancia del día, cuando de repente empezaron a aullar los perros de los vecinos. Asimismo se oían las voces de muchos niños jugando en la calle. No tomé mucha importancia a este hecho, pues estaba bastante concentrado contando el dinero. Cuando termino de hacer las cuentas ya eran las 10:30 de la noche, y seguía el ruido de los perros y los niños gritando, como si estuvieran jugando o algo parecido, pero al mismo tiempo reaccioné. A esas horas ya nadie sale a jugar, pues no hay alumbrado público. Salí de mi casa para ir a dejar a mi hija en mi camioneta a la otra casa. Cuando salí, volteé a mi alrededor y no había nada. Asimismo, los perros habían dejado de aullar. Acababa de salir la luna llena y solo se veían las sombras de los matorrales, cuando vi a una muchacha que vestía un pantalón negro y blusa roja, con pelo muy largo y brillante. La verdad es que lucía bastante hermosa. Esta iba caminando muy deprisa. Pronto la alcanzamos y le ofrecí ray. Ella aceptó, pero cuando subió su actitud era muy callada. Con su cabeza agachada, de pronto me señaló y me dijo, «Aquí me bajo», en un lugar muy montoso cerca de un río. Se bajó tan rápido y avanzó que se perdió entre las sombras de los árboles. Mi hija se quedó asustada, sin decir ninguna palabra. Al día siguiente les pregunté a unos buenos vecinos que si no vieron algo raro por la noche. Una muchacha dijo que ella vio una mujer de blusa roja, que estaba hincada bajo un mezquite, con las manos elevadas, como si se encontrara rezando algo frente a un gato o algo parecido. Cuando la muchacha oyó el ruido cuando la otra chica abría la puerta de su casa, ella se levantó lentamente y empezó a caminar para alejarse del lugar. A mis vecinos les dio bastante miedo y cerraron muy bien las puertas de sus casas. Yo la verdad no sentí miedo alguno. Ese día me había tomado unas cervezas y cuando tomo generalmente me siento muy valiente. Quizás por eso fue que no advertí o sentí miedo alguno cuando recogí a esa chica. Esto que les contaré me pasó a finales de los años 70. Resulta que iba llegando a casa después de andar jugando con mis amigos. Era ya bastante noche y era época de invierno. Quizás eran más de las 12 de la noche. Cuando llegué a casa, como era lógico, estaba mi madre esperándome para darme una buena tunda. Pero de repente, algo la detuvo y me dijo con un gesto de extrañeza que quién era el que estaba asomándose por la horqueta del mezquite. Volteo y efectivamente estaba una persona, o más bien dicho, algo, asomándose por en medio de la horqueta del mezquite. Y digo algo porque este ser tenía los ojos rojos como llamaradas. Le contesto que no sé, pero que ahorita va a ver, y acto seguido lo agarré a pedradas. Claramente vi que le pegué la mayoría de todas las veces que le tiré, pero no se inmutó. Seguí tirándole piedras cuando mi madre me dijo que es el diablo, a lo que yo le dije que a mí el diablo me hace los mandados, y empecé a tirarle piedras mientras me acercaba a él. Acto seguido, fui detenido por mi madre sumamente asustada, que me metió a la casa casi de manera desesperada, para luego asegurarse muy bien de cerrar la puerta y asegurar las ventanas. Nunca sabré quién o qué era porque me detuvo mi madre. Hasta ahora no se me olvida eso que miramos, y ojalá lo vuelva a ver, para saldar las cuentas por el susto que le dio a mi madre. Esta experiencia la relato debido a que vi el video de la bruja de Izcalli. Yo estuve viviendo una temporada en esa zona, y para ser sinceros no vi nada raro, pero sí en Chapa de Mota, una zona un poco más alejada que Izcalli y llena de cerros.
Ahí en ese lugar logré ver una esfera de fuego en la madrugada. Cabe mencionar que anteriormente, antes de ese suceso, una noche alrededor de las 11 p.m., iba con mi familia en mi carro y justamente cuando pasábamos por uno de los campos de maíz, salió una lechuza enorme de la nada, que al parecer tenía la intención de impactarse contra el carro. En ese momento, en sentido contrario, pasó otro carro, el cual reflejó las enormes alas de esta. Ya llegando en casa de una de mis sobrinas, esta me comenta que no es la primera vez que pasa eso. A ella ya le había pasado algo similar. Como es un lugar de muchos cerros, la gente dice que ahí habitan brujas y que de vez en cuando bajan a la zona a molestar y causar males. Quiero relatarles una historia bastante corta. A partir de dicha experiencia, mi percepción con respecto a los sucesos paranormales cambió para siempre, puesto que ahora sé que hay algo más que humanos en la Tierra. Lo que aconteció fue exactamente el día de la pelea de Pacquiao vs Márquez. Era una noche en la cual pasábamos en convivencia con varias amigas y amigos. El lugar era en Tepepan, muy cerca de las torres. La casa de este chico es de 3 pisos y la azotea da justamente hacia el cerro de Xochitepec. La pelea terminó y nos pasamos un buen tiempo platicando y escuchando algo de música. Alrededor de las 3 de la mañana, yo y una amiga decidimos subir a la azotea para fumar y así observar la hermosa vista que nos proporcionaba la zona. Un hermoso cielo despejado era el que se miraba esa noche. De pronto, nos llevamos una sorpresa cuando a lo lejos vimos 2 bolas incandescentes de un color naranja rojizo, que se veían flotar hasta lo más alto del cerro. Y no, esas cosas no eran globos. Mi amiga y yo nos sacamos de onda al haber dicho Pejeto. Por alguna razón empezamos a rezar, y ambas esferas dejaron de moverse. Se quedaron ahí, paradas, totalmente estáticas a lo lejos. No quisimos continuar más en dicho lugar, y mejor bajamos por nuestras cosas para irnos. Pero ahí solo empezaba lo peor. Salimos de la casa de nuestro amigo y algunos chicos nos acompañaban. A dicha hora ya no pasan taxis en las calles, por lo que teníamos que ir a la avenida, casi llegando a la noria. En fin, nos esperaban aproximadamente 20 minutos de caminata. A mitad del camino los chicos empezaron a jugar, tocando los timbres de las casas y poniéndose a correr. En una de esas travesuras, tuvimos que salir corriendo los 4. Yo me quedé con mi amiga y nos escondimos en unos arbustos, mientras que los chicos se fueron al otro lado de la calle, y así hasta que nos volvimos a juntar para continuar el camino. Ya llegando a una curva, de pronto escuchamos una especie de silbido, pero muy feo y bastante raro. Los perros incluso empezaron a aullar. Para eso calculo que eran aproximadamente ya las 4:30 de la mañana, cuando decidimos voltear hacia el otro lado de la calle. En la otra acera, el lugar donde provenía dicho silbido, vimos la mitad de una persona. Solamente veíamos el torso de esta hacia la cabeza, la cual nos miraba muy fijamente. Nos quedamos paralizados del miedo. Uno de los chicos dijo algo, pero ni siquiera podía pronunciar palabras coherentes, mientras que el otro empezó a decir que ahí no hay nada, no hay ventanas donde se pudiera estar asomando, y que no miráramos a esa cosa. No supimos en qué momento salió un taxi de la nada. Nos dijo que iba hacia la noria, y sin pensarlo nos subimos y no mencionamos ninguna palabra de lo que habíamos visto minutos antes. De hecho, en toda la noche en el trayecto no dijimos nada. A los 3 días nos volvió a tocar ir por allá, pero ya en la mañana, y efectivamente, el lugar donde vimos a esa cosa, o la mitad de esta, se encontraba sin ningún punto donde hubiera podido asomarse. Ninguna puerta y ninguna ventana había ahí. Realmente nunca supimos lo que vimos, pero es real. Hay algo más que humanos en la Tierra. Vivo en Pueblo Viejo, Veracruz. Mi casa está ubicada en un predio junto a un canal de cielo abierto, muy cerca de la gran antena de una radiodifusora de la región. Mi historia, como muchas otras, gira en torno a una extraña aparición que merodea en los cielos por las madrugadas.
que a los que vivimos en la zona nos llena de mucha incertidumbre. Yo comencé a notar cosas extrañas cuando mis sobrinos pequeños despertaban por la madrugada y decían que escuchaban risas y aplausos afuera de su ventana. Muchas veces mi hermana salía para ver qué era lo que les causaba tal conmoción y nunca veía nada, pero sí escuchaba los supuestos aplausos, que eran ruidos de aleteos de algún tipo de ave enorme. Mi hermana vive en una esquina apegada al canal y a unas cuadras de la falda de un cerrito, en donde muchos vecinos le habían dicho que han visto un extraño ser alado volar por los cielos nocturnos. Un vecino le confirmó sus temores. Le indicó que durante una madrugada que venía del paso de lanchas, este se vino caminando y que al llegar a los terrenos inmontados, aledaños a la antena de radio, algo alado salió de entre la maleza y agarró el vuelo. Decía que los sonidos que emitían parecían ser carcajadas burlonas y que el batir de sus alas hacía mucho ruido. Después de ver un rato al animal, se pudo dar cuenta que tenía una forma humanoide, de gran tamaño, y parecía tener el cuerpo de una mujer por sus protuberancias en el pecho, mismas que parecían senos. El vecino tan solo corrió lo más que pudo hacia su casa y se encerró orando con frenesí. Otro testimonio fue el de un vecino que me contó que regresaba de un velorio. Serían como la 1 de la madrugada cuando caminaba por las calles solitarias de la colonia. Al pasar por el canal, sintió un breve escalofrío al sentirse observado. Volteó y al mirar atrás para ver que nadie lo siguiera, pero en efecto, no había nadie en la calle. Aún así siguió su camino con esa sensación de alerta. Algo llamó su atención y le dio por voltear a ver, pero esta vez al cielo. Sintió que su cabeza se electrizaba cuando vio en la punta de un poste a un extraño pajarraco. Era enorme, con la cabeza desprovista de plumas y unas piernas largas que descansaban en la cima de aquel poste. Al ver esto, el vecino corrió lo más rápido que pudo para refugiarse en su casa. Sintió pánico cuando escuchó el revoloteo de las alas del ave. Ese ruido era ensordecedor y sus graznidos parecían ser risas femeninas siniestras. Como pudo, llegó a su casa y notó que nadie lo seguía, pero tenía esa sensación de desasiego que no lo dejaba en paz. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al voltear a ver hacia arriba, vio a lo que parecía ser una gran ave con un cuerpo deforme y extremidades muy largas. Estaba parado en el techo, justo bajo de su puerta, y lo miraba fijamente. No quiso arriesgarse más y se metió en su casa cerrando todo. Solo pudo escuchar el batir de las alas de la enorme ave que se alejaba de ahí. Todo lo anterior ha generado en mí un temor, el cual me impide dormir por las noches, al igual que muchos vecinos, que igual sienten miedo por esta ave. Para empeorar el cuadro, la mayoría de todos los vecinos tienen sus cuartos de baño afuera de sus casas, haciendo con esto que el salir por la noche o la madrugada sea un viaje de terror, esperando ver o escuchar a esa siniestra ave que sobrevuela los cielos. Acababa de salir la luna llena y solo se veían las sombras de los matorrales, cuando vi a una muchacha que vestía un pantalón negro y blusa roja, con pelo muy largo y brillante. La verdad es que lucía bastante hermosa. Esta iba caminando muy deprisa. Pronto la alcanzamos y le ofrecí ray. Ella aceptó, pero cuando subió su actitud era muy callada. Con su cabeza agachada, de pronto me señaló y me dijo: "Aquí me bajo", en un lugar muy montoso cerca de un río. Se bajó tan rápido y avanzó que se perdió entre las sombras de los árboles. Mi hija se voces de muchos niños jugando en la calle. No tomé mucha importancia a este hecho, pues estaba bastante concentrado contando el dinero. Cuando termino de hacer las cuentas ya eran las 10:30 de la noche, y seguía el ruido de los perros y los niños gritando, como si estuvieran jugando o algo parecido, pero al mismo tiempo reaccioné. A esas horas ya nadie sale a jugar, pues no hay alumbrado público.
Salí de mi casa para ir a dejar a mi hija en mi camioneta a la otra casa. Cuando salí, volteo a mi alrededor y no había nada. Asimismo, los perros habían dejado de aullar. Quedé asustada, sin decir ninguna palabra. Al día siguiente les pregunté a unos buenos vecinos que si no vieron algo raro por la noche. Una muchacha dijo que ella vio una mujer de blusa roja, que estaba hincada bajo un mezquite, con las manos elevadas, como si se encontrara rezando algo frente a un gato o algo parecido. Cuando la muchacha oyó el ruido cuando la otra chica abría la puerta de su casa, ella se levantó lentamente y empezó a caminar para alejarse del lugar. A mis vecinos les dio bastante miedo y cerraron muy bien las puertas de sus casas. Yo la verdad no sentí miedo alguno. Ese día me había tomado unas cervezas y cuando tomo generalmente me siento muy valiente. Quizás por eso fue que no advertí o sentí miedo alguno cuando recogí a esa chica. Esto que les contaré me pasó a finales de los años 70. Resulta que iba llegando a casa después de andar jugando con mis amigos. Era ya bastante noche y era época de invierno. Bien, les contaré lo que viví en el rancho Sinaí, el cual está muy despoblado y sin ningún servicio público. Un domingo 10 de octubre del año 2010, recuerdo que eran más o menos las 10 de la noche en ese momento, y yo tenía una tienda de abarrotes como negocio. Cuando cerré mi tienda, me puse a contar mi ganancia del día, cuando de repente empezaron a aullar los perros de los vecinos. Asimismo se oían las